Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Hablemos sobre Colombia y algo también importante sobre Gustavo Petro, el presidente colombiano. La BBC de Londres, muy conocida, muy potente, muy profesional, claro, muy del sistema imperialista, le hizo una entrevista a Petro. Su exposición fue una exposición extraordinariamente valiosa sobre el tema del narcotráfico, micro y macrotráfico, la diferencia entre hoja de coca, plantaciones de coca, de amapola y cocaína. La cocaína ya como proceso de laboratorio, de industrialización. Pero la coca en sí mismo es buena, en sentido general. La diferencia entre cultivar hoja de coca y procesar la hoja de coca hacia cocaína. ¿A dónde está el delito? El campesino forzado precisamente por todo lo que ha significado los precios de extorsión a su producción tradicional agrícola, en Colombia tiraron para cultivar amapola, hoja de coca. Bueno, no tienen la culpa, son víctimas. Son parte de un engranaje, pero víctimas en fin de cuentas. Pero Petro habló también del tráfico, del negocio, de cómo convirtieron los capitalistas de la droga, los burgueses de la droga, a Colombia y los políticos corruptos que lo apoyan, y la DEA y la política de Estados Unidos en un país productor y exportador de cocaína en grande, hacia el mercado norteamericano protegido por los Estados Unidos. Protegido por los Estados Unidos porque nunca usted ha visto desmantelar ahí una red, la red de la recepción de la demanda de droga. Pero de ahí hacia Europa, otra plaza de la cocaína. Pero Petro explicó cómo la cocaína ha sido sustituida progresivamente y ha disminuido su consumo en Estados Unidos por el fentanilo, algo todavía peor. Una droga terrible, producida en Estados Unidos. Y a él entonces lo descalifican y lo acusan de narcotraficante como al presidente Maduro. Es decir, el ladrón juzgando por su condición. El protector de todo ese sistema. El caso de los asalariados, los jóvenes asalariados del narcotráfico, que no tienen empleo, que no tienen estudio, que no tienen posibilidad. Y muchos de ellos manejando esas ranchitas. Pero también la aclaración, bombardean indiscriminadamente, matan, usan la cohetería que usan en el Medio Oriente, en Gaza, contra lanchitas. Ya van más de 70 muertos. El país que apoya a Uribe, a Duque, y hay que ver los indicadores de la droga, pero además Uribe, los dos vinculados al paramilitarismo. Incluso en el caso de Uribe, familiarmente vinculado al paramilitarismo, ¿no? Por eso es una descripción de mucho valor para adquirir conciencia de profundidad sobre el tema, ¿no? Y establecer la diferencia.
el combate a la droga no puede ser, el combate al narcotráfico no es el combate simplemente a la droga, es a los dueños del negocio, es a los capos del negocio, que viven incluso fuera de estos países, muchos de ellos, en Europa, en Estados Unidos, y que han sido protegidos permanentemente, ¿no? Entonces, también hizo su autodefensa en términos de la política que ha seguido el gobierno colombiano, atacando sobre todo a los empresarios del narcotráfico, ¿no? A los jefes, a los dueños del negocio, y dejando a un lado a lo que son víctimas por necesidad, subalternos de esas operaciones. Una exposición muy contundente. Pero además, otro aporte muy importante, más allá de esta entrevista, de Petro es sobre el tema del cambio climático, el calentamiento global, exposiciones de profundidad. Ha hecho aporte hasta en términos de propuesta de cómo enfrentar el tema del calentamiento global, las causas del calentamiento global, los responsables, las potencias responsables del calentamiento global, explicaciones en su detalle. Y además, en esa lógica, una defensa profunda del Amazonas, de la Amazonía, de ese escenario de biodiversidad, esa gran reserva, ese gran tercero, ese pulmón del mundo, ¿no? Rico en agua, rico en diversidad, amenazado también. Sin duda esos son aportes muy valiosos y hay cuestiones adicionales. En ese nivel de confrontación con la política de Estados Unidos y con la política de Trump sobre el tema del cambio global, que lo desconoce, lo niega absolutamente, ha ido, en la medida ha aumentado la presión norteamericana. Petro ha arreciado la defensa de la autodeterminación de Colombia, de la autodeterminación de los pueblos. Previamente también tuvo una posición muy importante y muy valiosa sobre la guerra en el Medio Oriente, sobre el holocausto palestino, la masacre en Palestina. Todo eso son aportes importantes que hay que reconocer. Y sobre todo, falta todavía, porque están las bases militares en Colombia, las bases de los Estados Unidos. Ese Estado, y muchas de sus intervenciones lo admiten y lo reconocen, es un Estado bajo el dominio de las peores fuerzas y todavía con una gravitación tremenda del poder imperialista de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, en las estructuras de poder, en el sistema judicial, en el sistema de partidos, sobre todo en todo lo que el espectro de las derechas. Ahora, esas coincidencias y esas valoraciones que hay que hacerlas no deben impedirnos expresar un importante desacuerdo sobre la caracterización que hizo Petro de las organizaciones armadas de Colombia en esa entrevista que le hiciera a la BBC de Londres sobre su propuesta de paz total y sobre los desacuerdos y las diferencias que se han presentado con movimientos armados en Colombia. El posicionamiento de Petro, bueno, primero decir lo siguiente. El periodista que entrevistaba a Petro lucía ser bastante trumpista, vamos a decir, bastante de derecha. Y eso tiene que ver con lo que está pasando en la BBC de Londres,
que es que han hecho el desmoche. La influencia de Trump en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y específicamente en el área de la comunicación, logrando desplazar una serie de gente de la BBC. Eso explica la característica de la pregunta. Y en ese tema que yo digo que hay que puntualizar las diferencias necesarias, Petro dijo que en Colombia no hay guerrillas, no hay insurgencia, que lo que hay son grupos armados protectores de cultivo de coca e involucrados en vertientes del narcotráfico. Bueno, puede haber grupos así, La dimensión de la insurgencia y la evolución pudo dar a eso, pero eso es, y Petro dice eso porque dice que es solo válido negociar las cuestiones judiciales con esos grupos, con todos, en tanto son, según él, delincuentes sujetos a juicio. Eso es falso, como dicen por ahí algunos, de toda falsedad, cuando se habla de la FARC, Nueva Marquetalia y del ELN, por lo menos en lo que yo conozco de esas organizaciones, y pienso que conozco bastante, porque he estado en sus escenarios, mis vivencias. Se trata primero de miles de guerrilleros, formados como guerrilleros, con determinada moral y determinada ética y con determinada conciencia política. Es una insurgencia político-militar, que además tiene un gran valor en estos tiempos, haber perdurado. No tienen otro espacio que no sea, a no ser que se produzca un gran cambio en Colombia de ese estado narcoterrorista, de esas instituciones conservadoras con una fuerte ideología santanderista, no bolivariana, que ahora Petro está enfrentado a ese problema desde la presidencia de Colombia y se siente muchas veces boicoteado por ese propio Estado. No tiene esas guerrillas, esas organizaciones políticos militares, esas organizaciones insurgentes, no tienen otra posibilidad que mantenerse bajo las armas. Mantenerse bajo las armas, no entregar. Mira lo que le ha pasado a los que han entregado las armas. Y lo que pasó cuando aquella negociación de la propia FARC, a raíz de lo de la Unión Patriótica, más de 4.000 asesinados. Pero además, no hay espacio para una presencia en la vida legal de ellos, independientemente de que sea el gobierno de Petro. Sería suicida hacerlo. Pero además eso tiene un valor importantísimo. Y bueno, yo conocí a muchos de sus comandantes, al propio Marulanda, al que tiene méritos históricos que hay que quitarse el sombrero. Iván Márquez, que está al frente de FARC Nueva Marquetalia. El comandante Nicolás, Antonio García del ELN, que no deben desarmarse, con ese Estado, con esas Fuerzas Armadas, con ese peso del santanderismo, con las bases militares de Estados Unidos, con la movilización naval en el Caribe, la perspectiva. Eso plantea incluso la perspectiva de agresiones mayores de Estados Unidos contra Colombia en el marco de las contradicciones actuales. Miren cómo está la amenaza sobre Venezuela. Y esas guerrillas insurgentes son una gran reserva para una eventual guerra asimétrica.
de manera que no pueden y no deben ser tratadas de esa manera. En absoluto se puede compartir ese tratamiento. No es verdad que se trata de una relación y de una negociación, y él mismo lo inició de otra manera, con delincuentes. Tienen toda una vida luchando por los mejores intereses de Colombia. Además, tienen orígenes y trayectorias distintos. El ELN tiene un fuerte peso de teología de la liberación, el padre Camilo Torres, los sacerdotes que han estado al frente de esa guerrilla. En la FARC, la influencia marxista, la influencia comunista, no es para darle ese tratamiento. En eso estamos absolutamente en desacuerdo. Y hay que marcar la diferencia al tiempo de ponderar todo lo que hay de positivo en su discurso actual, en su gesto, en su iniciativa, en su participación en los eventos sobre los temas medioambientales, en el reciente evento de la conferencia de Belén en Brasil, su discurso en las Naciones Unidas. Eso le han dado un peso determinado en el debate mundial actual, porque talento no le falta. Pero en ese tema pifió, falló. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.